Buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de la segunda parte del trabajo de macroeconomía. Mi nombre es Jaime Alejandro Ortiz y voy a hablarles un poco acerca del análisis de la curva IS. ¿Qué es la curva IS? Mejor llamada conocida como la curva de equilibrio o del mercado de bienes. Es aquella que nos muestra la combinación de tipos de intereses a nivel de la producción. ¿Cómo determinamos la curva IS? ¿O qué determina la curva IS para nosotros? La curva IS determina la demanda, la oferta, y eso nos genera un equilibrio. Para la curva IS usamos una ecuación que es donde entran todo lo que maneja la economía del país y de las naciones, que es la producción, el consumo, la propensión, los impuestos, las inversiones y los tipos de intereses reales y los gastos. La ecuación es una ecuación muy conocida, que es Y, que es la producción, igual a C de consumo y C minúscula, que es de propensión, entre paréntesis, Y menos T, que la Y menos T viene siendo producción, e menos los impuestos, más la inversión. Y así obtenemos, pues, y más un gasto, y podremos obtener los costos de producción que manejan y afectan directamente la curva IS. La curva IS tiene varios conceptos. Uno de los conceptos es cuándo se desplaza la curva IS. Bueno, la curva IS se desplaza cuando los aumentos de la demanda efectiva del consumo e inversión de gastos públicos o del sector exterior provocan desplazamientos hacia la derecha de la curva. Por lo tanto, un nuevo punto de equilibrio a un nivel de renta y tipo de interés superior. Los dejo con mi compañera Linda, que va a hablar sobre otros conceptos que existen en la curva IS. Linda, no tienes audio. Sí, no me había fijado, perdón. Buenas noches, me presento nuevamente, pues como dijo el compañero, mi nombre es Linda. Le voy a dar continuidad pues al tema de la curva IS. Complementando lo que dice el compañero, cuando la IS es vertical, la IS se aproximará a una posición vertical cuando la sensibilidad de la demanda a cambios de la tasa de interés se aproxima a cero. ¿Por qué la dependiente de la curva IS es negativa? La curva IS tiene pendiente negativa porque una subida del tipo de interés reduce a la inversión, lo cual provoca una disminución de la renta. ¿Qué pasa con la curva IS si aumenta el gasto? Cualquier cambio de la economía que afecte a la curva IS o LM afectarán al equilibrio de la economía. ¿Cómo afecta la tasa de interés de la curva IS? Cuanto mayor es el multiplicador y la sensibilidad del gasto en inversión a la tasa de intereses, más vertical es la pendiente de la curva IS, agregada, y por tanto la curva IS tiende a ser más horizontal. Esa es un poco de las dependencias que encontramos de la curva IS. Y ya a continuación, pues sigue mi compañero Juan Carlos. Buenas noches, compañera, muchas gracias. Nuevamente, soy Juan Carlos Jaramillo. Entonces, con los valores que nos habían entregado para la resolución de nuestro ejercicio, vamos a encontrar entonces el valor de la demanda agregada autónoma. ¿Qué esto qué es? Es el gasto que los consumidores y las inversiones de los hogares, las empresas y el sector público está haciendo para poder realizar su actividad, ¿cierto? Entonces, tenemos que la producción va a ser eh, el consumo más el ingreso más los gastos más las importaciones diferenciadas de las exportaciones, ¿cierto? Simplemente es cambiar por los valores numéricos y vamos a tener entonces que nuestra demanda autónoma
Para este caso fue de 22.600, lo cual ofrece pues garantías o posibilita que se pueda seguir transando. Listo. Nos pide también el valor de multiplicador. ¿Qué es? Eso es un conjunto que mide la relación que puede hacer variar la inversión en cuanto al Producto Interno Bruto. Entonces, tenemos que nuestro multiplicador fue de 2.63, que ese ya modifica todas las transacciones o las operaciones matemáticas que estamos realizando. Listo. La expresión matemática de la IS, o sea, la de mercados y bienes, tenemos que la producción nos dio de 35.750 unidades, lo cual nos va a permitir seguir trabajando directamente sobre las ecuaciones. O sea, son simples ecuaciones que arrojan los valores cuando los cambiamos. ¿Listo? La expresión matemática de la LM, o sea, el mercado del dinero, le identificamos también teniendo como producción. Bueno, vamos despejando para poder llegar a estos valores, despejamos las ecuaciones que se dan dependiendo de lo que necesitamos. Entonces nos dio que la producción es de 20.000 más 1.000 por R, que es la tasa pues, de interés. Cuando buscamos la tasa de interés de equilibrio, ya igualamos entonces el mercado de dinero con el mercado de bienes y servicios, ¿cierto? Ya de ahí nos permite despejar que nos dio una tasa de interés de equilibrio del 15.75, que es un poco más alta pues que la que deberíamos de tener. El ingreso del PIB, el ingreso o PIB de equilibrio, utilizamos la misma fórmula de producción igual a 20.000 más 1.000 R, donde nos da 35.750 para el PIB de equilibrio. El valor del consumo de equilibrio es en donde ya se encuentra lo que se compra contra lo que se está produciendo, que nos da que en el valor de 38.200 es donde se encuentran en una gráfica esos dos valores. El valor de la inversión de equilibrio es que tanto yo pueda invertir, ¿cierto? Sin que me genere más gastos o sin que yo vaya a tener pérdidas. Nos dio que en 4.000 es donde nos vamos a encontrar. Listo. El superávit o el déficit presupuestal del gobierno. Usamos el valor generado en los gastos, el de producción, el de las transferencias del gobierno, y nos da un valor de 4.725. Teníamos que el gasto era de 4.000, entonces esto nos indica que hay un superávit presupuestal. El superávit es cuando se está ganando, cuando llegan mucho más de lo que se está gastando. Listo. El superávit de déficit comercial, ya en cuanto a lo comercial, tenemos entonces los valores de las exportaciones, de las importaciones, de la producción, ¿cierto? Y nos da para nuestro caso que es 1.145, que estamos frente a un déficit presupuestal, lo que nos indica que estamos quedando endeudados, que estamos perdiendo, que la empresa no está teniendo el recurso necesario para su funcionamiento, para poder entregar los productos que estamos produciendo y que haya una ganancia neta. Listo, muchísimas gracias. Y con ustedes entonces la compañera Angie. Buenas noches, mi nombre es Angie Vanessa Campoyanes y voy a hablarles en la noche de hoy sobre la curva IT y lo que es su desplazamiento hacia la izquierda y hacia la derecha. Como lo decían nuestros compañeros, la curva IT representa el mercado de bienes de una economía. Cuando la curva IT se desplaza hacia la derecha, cuando aumenta el consumo autónomo, cuando aumenta la inversión autónoma, cuando aumenta el gasto público y cuando se reducen los impuestos.
Cuando la curva ahí se va a desplazar a la izquierda, en casos contrarios, quiere decir que cuando baja el consumo autónomo, cuando baja la inversión autónoma, cuando baja el gasto público y cuando suben los impuestos. Es todo lo contrario. Supongamos que los impuestos aumentan. Esto va a afectar mi curva ahí y va a generar que la curva se desplace hacia la izquierda o hacia abajo. Supongamos que tenemos punto A y vamos a tener el punto B que está en la misma tasa de interés y que está cruzando la curva y ya no hay una situación de equilibrio. Y el nuevo equilibrio se da en la prima o como resultado definitivo del incremento de los impuestos y el producto va a bajar. Y por ende la tasa de interés también baja. Y lo que nos da a entender es que cuando la curva ahí se desplaza hacia la izquierda, hace que baje el ingreso disponible y esto produce una disminución en la demanda del dinero y de la tasa de interés. Esta es una de las situaciones en las que la curva ahí se desplaza hacia la izquierda o hacia la derecha. Aquí las dejo con mi compañera Sandra, que va a seguir profundizando sobre la curva LM. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Sandra Rojas y les voy a hablar de políticas económicas que desplazan la curva LM hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces, la política económica que hace este desplazamiento es la política monetaria. Esta política es la que controla los factores monetarios para garantizar la estabilidad de precios y el crecimiento económico. Los objetivos de la política económica, pues, es estabilizar el valor del dinero, aumentar la tasa del crecimiento económico, mantener el menor nivel de desempleo posible. Existen dos tipos de políticas monetarias, las cuales la expansiva es la que desplaza la curva LM hacia la derecha. Consiste en aumentar la cantidad de dinero en el país para estimular la inversión del dinero y con ello reducir el desempleo y conseguir el crecimiento económico. Lo que es consecuente con la tasa de interés, bajar la tasa de interés, el encaje bancario y las saturaciones del mercado abierto. Esto es a causa de la caída del precio, mayor producción y menor tasa de interés. Si el banco aumenta la oferta de dinero, entonces la curva LIM se desplaza hacia la derecha. Y la política económica, la política monetaria que desplaza la curva LM hacia la izquierda, entonces en este caso es la política monetaria contractiva. Esta es la que trata de reducir la cantidad de dinero en el país con el fin de reducir la inflación. Esto lo que hace es consecuente a cuando se sube la tasa de interés, el encaje bancario y la saturación del mercado abierto. Esto pone en riesgo el crecimiento económico de un país, aumenta el desempleo y reduce la inversión. Las causas que generan estos desplazamientos de la curva LM es el aumento en la oferta de dinero, la caída de precios y la disminución de la demanda de dinero. En conclusión, la curva LM se deriva de los diferentes equilibrios del mercado de dinero. Profesora, esta es nuestra segunda entrega. Muchas gracias, compañeros, y feliz noche. Muchas gracias, feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias.